Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. El fin de la era Merkel. Zum Geburtstag viel Glück. Feliz cumpleaños Raúl, feliz cumpleaños a todas y todos. Feliz cumpleaños. El 21 de agosto hicimos un año del podcast. Cuando has puesto la música he pensado en el spot de los verdes, pero bueno, luego hablamos de eso. Y la verdad es que aquí llevamos un año hablando de política alemana. Este es el episodio 48 y esta semana podemos celebrarlo y además lo vamos a celebrar de la mejor manera, ¿no? Que es con nuestra audiencia, que es maravillosa, la verdad, que es también la que hace que cada viernes estemos aquí grabando el podcast para emitir al mundo en español sobre política alemana, ¿no? Es realmente impresionante la cantidad de gente que nos escucha, pero no tanto por la cantidad, que son millones, obviamente, pero digo por la calidad, el interés, la calidad, ¿no? La calidad de las y los oyentes, las ganas que tienen de escuchar, de participar, de opinar. Tenemos en el canal de Discord un montón de gente que está todo el tiempo metiendo información, o sea, la pasamos debatiendo bien, siempre con el tono que tenemos nosotros de estar relajados, etcétera. Pero se aprende un montón, hay un montón de cosas que aparecen ahí que yo no conocía o data nueva y la verdad es que es muy enriquecedor para cualquier friki normal como nosotros que se interesa por la política alemana en español. Hay debates, hay memes, no podía faltar nuestro canal de memes, comentamos los spots, los carteles, también estamos hablando estos días obviamente del nuevo podcast de Merkel, la canciller de las crisis, pero sí, lo que hay es... más que una audiencia, es una comunidad ya, ¿no? Yo que algo sé de comunidades, sí, totalmente. Creo que es una comunidad en torno a la política alemana en español, una comunidad nutrida por gente que vive, hispanohablante que vive en Alemania, gente que vive en España y gente que vive en Latinoamérica. Y no hispanohablantes interesados en la política alemana en español, que eso es ya de nota, porque les interesa los análisis que hacemos y porque les gusta el estilo, ¿no? que usamos, que es, por ejemplo, si hablas alemán y te interesa la política alemana, puedes escuchar el podcast Lage der Nation, ¿no? Que yo recomiendo, pero son un poco aburridos, hay que decirlo. Chicos de Lage der Nation, nos hacés ganar enemigos, Raúl. No, pero es verdad. Ayer escuché el de Baerbock, que le hicieron una entrevista en el bus. Recordemos que los políticos ahora tienen, bueno, no sé si lo hace Scholz, pero al menos Laschet, el candidato de la Unión Demócrata Cristiana, y Annalena Baerbock, la de los Verdes, están en una especie de micro colectivo, bus, paseando por toda Alemania, y en los viajes, entre medio, dan entrevistas arriba del auto, ¿no? Bueno, el muchacho de Lage der Nation tuvo el privilegio de poder hablar con Annalena Baerbock. Una charla espectacular, si quieres luego la comentamos. Yo dije en Twitter, a pesar de todo, de sus errores, de la campaña sucia, de todo, es obviamente la política más preparada de Alemania a nivel de cómo explica las cosas, de cómo conoce los temas y del conocimiento que tiene de los temas a nivel ya más técnico incluso, ¿no? No solo a nivel político. Pero bueno. Tiene 40 años, mucho por delante. Tiene 40 años, sí. Yo creo que esta campaña... Bueno, pero estamos yendo ya quería hacer una cosa, que es... habíamos dicho que íbamos a hacer 52 episodios, ¿no? Era el objetivo inicial, sí. Llevamos 48. Yo he mirado esta mañana cómo estaban las encuestas justo hace un año. Tengo una de Infratest DIMAP, que nos gusta mucho,
por la investigadora, digamos, pues nos parece muy seria, del 20 de agosto, no es exactamente del 21, pero es del 20. Y atención, CDU 37% en números de Volkspartei, SPD 16, los Verdes 17, los Liberales 6, la mitad que ahora, Linke 8 y AfD 10. AfD está igual. Pero Die para Linke que nos haga, de Linke está un poco mejor. Para que nos hagamos una idea, en las últimas encuestas, la última que es la de Forza, que dio ese vuelco, ¿no? Que puso al SPD por delante de la CDU por primera vez después de 15 años, le da a la CDU 22. Es decir, que estábamos en 37 hace un año y ahora están en 22. Es verdad que no es la de Infratest DIMAP, pero la Infratest DIMAP de hace unos días le da a la CDU 23, o sea que tampoco mucho más. Lo único que le sitúa todavía por delante del SPD, ¿no? Y entonces está muy animado y estamos en pleno colapso de la CDU. Ahora leía a Markus Söder un tuit diciendo que la responsabilidad no recae en Bayer. Claro. La responsabilidad de lo que está pasando. Ayer él salía... también es joven, ¿no? Así como decíamos Sí, de sí, Baerbock, creo que él se dio claro. cuenta, bueno, esto me puede servir en un par de años. Sí, él va a recoger los pedazos del asset, ¿no? Ayer publicamos, ayer jueves en el Confidencial, nuestro artículo semanal y va sobre la CDU, se llama Armin Laschet, el hundimiento del hijo de minero que quería ser Merkel, ¿no? Bueno, Claro. Nos ponemos serios para hablar explicar por qué esta debacle, ¿no? Y dábamos 5 ideas, una son las inundaciones, otra las críticas internas, otra la campaña sin rumbo, el tema de Afganistán y la sobreexposición del asset, ¿no? Y había una imagen con esto del minero y todo eso, porque sabéis que el padre del Armin Laschet era minero. Él y se encarga de repetirlo sin cansar. Sí, y él en el vídeo de la Unión sale en una mina y sale con la cara pintada de negro, como si hubiera ido. ¿Sabes qué divertido? Después ese video, capaz que si en algún momento podemos hacer un Twitch, podemos mostrarlos. Un par de videos, ya están saliendo los videos. Bueno, hay mucho para decir de videos. Momento. Bueno, Stop. sí. Pero con respecto a la cara pintada o sucia, es una cara sucia, no es pintada. Pintada Bueno. es que te diste cuenta que... A mí me recuerda a cuando ponen a un blanco de Baltasar en las cabalgatas. Claro. Pero lo más llamativo de esa imagen es que hay otros mineros ahí, ¿no? Alrededor Sí. de él, que están vestidos Sí. más como cirujano a punto de operar que como minero, pero bueno, eso es otra cosa. Y capaz que sé poco de minería moderna. Pero digo, él es el único que tiene la cara toda sucia de carbón, ¿no? Y vos decís, pero ¿por qué él se ensució y los otros no? ¿Que es el único que trabaja? ¿O es el único tonto que se ensució? No sabes bien cómo pasó esto, ¿no? Y bueno, y él encima también da indicaciones, ¿no? Yo pensé que él iba como humildemente a entender cómo es eso. No, él está en el medio con un plano y da indicaciones. Bueno, Es tremendo. qué sé yo. Es tremendo. El vídeo es para hacer un podcast solo sobre el vídeo, pero hay una imagen que además que surgió en Discord, yo creo que fue Miguel, ¿no? El que comentó el tema de los canarios. Antes se utilizaban pájaros canarios para alertar de los escapes de Grisú, porque ellos son más sensibles, ¿no? Y entonces salvaban la vida de muchos mineros. Y entonces a mí me venía la imagen de que Söder es en la Unión ese canario que viene alertando hace tiempo de una muerte dulce, porque se llama así la muerte dulce por intoxicación en la mina para los conservadores, ¿no? Pero claro, también digo, en realidad Söder lo único que quiere es salvarse a sí mismo. Claro. Y luego recoger los pedazos de Armin Laschet, ¿no? Que es lo que quiere hacer, porque él no quiere salvar a Laschet. Sí, pero vamos a contar toda la historia, como se suele decir. Y también es cierto, más allá de cuán arrogante o cuán poco solidario con sus colegas de alianza, digamos, pueda ser Markus Söder, recordemos, el presidente del partido Unión Social Cristiana, presidente también de la región de Baviera. Es cierto que él tiene mejores números, o sea, es innegable que si él fuera el candidato, la CDU y la CSU estarían mejor. Es innegable porque están los datos, no es ninguna interpretación mía. Hay una encuestadora que creo que fue la propia Forza que midió cómo sería si Söder fuera el candidato y está arriba del 30%, ¿no? Y bueno, el 38%. Si hubiera una elección directa, él obtendría el 38%. Volveríamos a hace un año con Söder. Claro. Olaf Scholz 21 y Baerbock 14. Sí, cuando se pregunta por Laschet, Laschet va al 11.
al Claro, 11%. claro. Recordemos que, obviamente ya lo dijimos varias veces, pero acá no se vota directamente al canciller, Sí. es una encuesta, Igual- una pregunta ficticia, ¿no? Sí, igual es una tendencia clarísima, ¿no? Sí, Igual sí. es una tendencia Entonces, clarísima. bueno, de alguna manera es como que tiene algún derecho a ser arrogante y a plantear estas cosas. Lo que pasa es que si uno piensa en términos más colectivos de partido, bueno, está haciendo un daño, ¿no? Y eso también es innegable. Entonces, es el duro oficio de la política, Raúl, que vos conocés mejor que yo. Sí, yo me quiero separar desde hace muchos años, pero sigo aquí, aunque ahora desde la periferia, digamos, desde fuera, desde donde no hace daño, ¿no? Desde fuera. Desde los Mirándolo. comentadores que todos lo saben y Sí, es como es la imagen de eso de estar tomando un café en un sitio acogedor y que esté lloviendo fuera y tú estás ahí tranquilamente sentado con tu cafetito, tu wifi y tu calefacción. sí, Ese sí. es- ese De soy hecho, yo no ahora llueve mismo. en Baviera, casualmente. Aquí no, ese soy yo en la política ahora. Y nada, contábamos lo de Lasset, un poco las claves, ¿no? Hablamos de esa sobreexposición que se hizo bien evidente, porque de las inundaciones ya hemos hablado, ¿no? De la manera que tuvo de gestionarlas, pero en tema de Afganistán, tú decías ayer en Twitter, si no recuerdo mal, que se sintió obligado a obrar de canciller antes de serlo con Afganistán. Y es verdad, o sea, él habló más de Afganistán que Merkel, Heiko Maas, que es el ministro de Exteriores, y Annegret Kramp-Karrenbauer, que es Muy la ministra de bien. Defensa, juntos. Sí. Lasset habló más que los tres juntos. ¿Quién le pidió que lo hiciera? ¿Por qué lo hizo? La Bueno, razón es claro. porque nadie le para, uno, y dos, porque él quería instalar el frame, estaba preocupado porque se volviera a abrir el debate de los refugiados y le perjudicase, ¿no? Porque la gente recordase cómo Merkel actuó en 2015, abriendo la puerta a más de 1 millón de refugiados, ¿no? Y entonces él dijo, no se puede repetir bajo ningún concepto lo de 2015, lo repitió todo el rato. Y en ese afán de repetir ese mensaje, de intentar colocarlo, se pasó hablando toda esa semana de Afganistán y al final los alemanes que hicieron responsabilizarle a él de Claro. Afganistán, cuando no está en el gobierno. Claro, eso es lo más llamativo, ¿no? Y a esto que vos decís, a este frame le agrego algo que tiene que tal vez una cara más psicológica y es esa necesidad de él demostrarse a sí mismo y al resto, especialmente dentro de su propio partido, que desconfía de él, y eso lo podemos comentar después, de que él es el líder, ¿no? De que él se puede hacer cargo de una situación, de que él es el hombre, ¿viste? Sí. El que lleva adelante el país. Él puede ser canciller. Y creo que dijo, bueno, esta es mi oportunidad para demostrarlo. Seguramente evaluó que los impactos negativos iban a ser mínimos porque en realidad el gobierno es el responsable de lo que pasó. Pero bueno, el cálculo estuvo mal. Así como el cálculo de que los talibanes no llegaban también estuvo mal, ¿no? Pero bueno. Sí, no, y aparte es que, bueno, hay que recordar que el ministro de Exteriores, que es básicamente uno de los grandes culpables de la situación, ¿no? Es del SPD. Que Olaf Scholz ha salido a hablar de él en algún momento, se ha hecho alguna foto con él, ha comentado algo de su ministro de Exteriores de Afganistán, nada. Olaf Scholz No ha lo pasado conoce. de... A Olaf ha Scholz le pasado preguntan, de- che, ¿conoces a Heiko Maas? ¿Quién? No, ¿Cuándo? Esto me recuerda a Mariano Rajoy cuando le preguntaban por Bárcenas, ¿no? Este señor del que usted me habla, ¿no? Algo así decía. Bueno, pues esto es igual. Era su tesorero, el tesorero de su partido, no le conoce. ¿Sabes qué dice Olaf Scholz de Heiko Maas? Dice, no, ese es un hipster que tiene una cuenta de Instagram. Sí, Nada sí, más. tiene una cuenta de Instagram que se parece a que quiere ser como Tom Cruise en Top Gun. Es terrible. Es que le está bien. Me jode porque... Me jode porque el tema de Afganistán es un tema serio y la verdad es que no es para reírse porque es una crisis heavy. Hay mucha gente, es una crisis humanitaria clarísima y es un problema para muchísima gente y va a generar... va a generar... una situación Inestabilidad terrible en para el mundo, ¿no? Claramente. Sí, inestabilidad y una situación terrible para muchas personas con nombres y apellidos. Pero Heiko Maas no prometía nada bueno, la verdad. Yo voy Porque- a empezar a decirle Tom Cruise a partir de ahora. Todo porque Venga, Tom Cruise. estamos generando ciertos apodos, ¿no? Y alias a algunos políticos. Estamos haciendo escuela en español sobre política alemana, en periodismo, etcétera. Y Sí. creo que Heiko Maas le va bien. El Tom Cruise de la política alemana. Es un buen Sí. apodo. Y bueno... Yo te voy a el- preguntar una cosa, que va para un amigo nuestro, el doctor Fausto, una pregunta que queda en el aire. ¿Alguna vez un ministro de Exteriores tuvo peor valoración que Heiko No, Maas? pero es que el Ministerio de Exteriores es un resort de los de disfrutar, de los de estar siempre por encima del 50-60 valoración.
Bueno, mira, hay que acordarse de Frank-Walter Steinmeier, ¿no? El actual presidente federal que fue ministro de Exteriores. No sé, es raro eso, ¿no? Incluso en general ¿no? es el paso previo a ser candidato a canciller cuando estás Claro, en el compañero de coalición. O sea, claro. la historia Es de Willy Brandt es la más conocida, ¿no? Que fue Claro. exitosa. Pero después Eso pasó es. también, ¿no? Con, por ejemplo, acabas de nombrar a Frank-Walter Steinmeier, que no llegó a ser canciller, perdió, pero después terminó siendo presidente de Alemania, es actualmente, ¿no? Presidente federal. Claro. Entonces, es raro, ¿no? Es raro caer tan bajo, qué sé yo. Bueno, Pobre ahí Jaime, estamos pobre Tom Cruise. con Scholz pasando de puntillas y con Laschet en alguna encuesta, en la última de Forza, por debajo del SPD y claro, con muchas posibilidades de perder las elecciones. Franco, además, ha elegido el peor momento para estar ahí abajo, porque como sabemos ya el voto por correo se puede tramitar, la gente ya está tomando la decisión de voto, va a votar, cerca de la mitad de los alemanes van a votar por correo, es decir, el día de las elecciones solo se va a decidir la mitad de las elecciones. La otra mitad se ha decidido ya antes. Sí. Y entonces no es que faltan 5 semanas o que falten 4 semanas, es que ya estamos ahí decidiendo el voto. Es verdad que quedan los 3 debates, creo que es el 19 de agosto, 29 El domingo de agosto, es el primero. 29 de agosto, perdón, que digo yo 19. Mira, lo tengo aquí, creo. Espera, que lo... Yo estoy seguro que este domingo hay uno. 29 de agosto, Ujú. 12 de septiembre y 19 de septiembre. Ujú. Que son, entiendo, 3 domingos. O voy a mirarlo aquí en el... 12 de septiembre es domingo también, sí. Pues 19 es domingo. O sea, Y 3 19 domingos. también, sí. Son 3 tres domingos. En realidad son, pues eso, los 3 domingos anteriores o a menos el 5 de septiembre, que no va a haber. Ujú. Todos los domingos vamos a tener debate. Ese es otro cambio, que marca el fin de la era Merkel. Merkel siempre estaba dispuesta a un debate y que Un nadie debate, más sí. la moleste. Y básicamente eso era lo que siempre se hacía desde hace Ujú. 12 años, ¿no? Porque creo que con Schröder también fue un solo debate, si no recuerdo mal, en 2005. Pero bueno, es historia vieja, Sí. tampoco importa tanto. Lo que importa es la ronda de los elefantes. Así que Raúl, yo te lo vuelvo a decir para que lo sepan todas y todos. Si el domingo en el que vamos a hacer este evento en Berlín, a la cierto, hora se de puede- la ronda de se- los elefantes, la gente no hace Sí. silencio, yo me violento. Bien, bien, bien. Se puede decir ya que lo vamos a hacer en el Instituto Cervantes, que ha sido amablemente, nos cede un espacio en su biblioteca, maravillosa biblioteca, por cierto, quien esté en Berlín, que se haga socio o socia, porque es espectacular. Y lo vamos a hacer ahí en el Instituto Cervantes, vamos a tener invitados presenciales, va a poder haber público, en torno a 25 o 30 personas, con Corona todas las reglas. conforme. Eso es, todas las reglas del corona, pero también vamos a tener invitados especiales tanto en directo como online. Así que prometemos una jornada electoral y vamos a tener también algo para picar y para beber, obviamente, porque si no nos aguanta 5 horas de streaming, Franco. No, En no, fin. vamos a tener de todo. Vamos a tener pero de todo. sin ir a detalles, porque si no después prometemos lo que no podemos cumplir y no Como nos Laschet. cuentan como Laschet. Como el asset. Bueno, el tema de... Vamos cerrando con esto. O sea, No, te quedan quiero 3. hacer una pregunta, Raúl, al menos 2 Ah. palabras. Decime algo bueno. sobre el controversial, repudiado, odiado, vilipendiado podcast, cualquier cosa, spot del Partido Verde. Pero ¿por qué vilipendiado? Es maravilloso. A Lo mí me odian encantó. todos. No sé, yo veo en las redes ahí los propios militantes. Maravilloso, eso es espectacular. Vuelan cosas. Cuando los militantes critican tu spot electoral es que lo estás haciendo bien. Porque los A ver, militantes... Sí. desarrolla la idea. A ver. Bueno, los militantes en general no son el mejor indicador que puedes tener para saber si te va bien. Más bien son de los peores, ¿no? No hay mucha inteligencia, digamos, en la militancia de los partidos, tengo que decir. Y entonces es mejor... Raúl ganando enemigos, capítulo. No, es 79. mejor preguntar a otras personas que estén fuera, que no se sientan obligadas a seguir un dogma o a seguir al pie de la letra los principios del partido o a decir solo lo que dice el presidente de su partido a nivel local o a nivel regional, ¿no? Entonces, para mí el spot de los verdes ha conseguido sus objetivos. Uno era llamar la atención, lo ha llamado, ¿no? Se está hablando más del spot de los verdes que el del asset, y ya es mucho decir porque el del asset hay mucho que decir, pero se está hablando más del spot de los verdes. Otra cosa que ha conseguido es que se vea claramente que no va dirigido al público habitual de los verdes, porque el público habitual de los verdes ha dicho, what the fuck es esto, ¿no? Ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, bien, Pero pues eso es dijeron otro en alemán, objetivo. no what the fuck. Bueno, What? eso es otro objetivo. Was zum Hell. No va dirigido al votante verde clásico. Y
tercer objetivo, los verdes, ya lo hemos contado aquí, han tenido alguna vez algún problemita con su identificación con Alemania y con las tradiciones, etcétera. Bueno, pues con este spot se quiebra eso, ¿no? Se recupera eso, porque es un spot sobre las muy tradicional, ¿no? Es un spot muy alemán, ¿no? Escuchemos, Raúl, mira. Ohne Fax geht so viel mehr. Bildung und Löhne endlich fair. Die richtigen Sachen, lass sie uns machen. Nos contaban que es una canción tradicional, ¿no? Claro, sobre esa no la patria, cantan. etcétera. Tus hijas no la han cantado nunca, me dices, ¿no? No, que yo sepa no. Bueno, pero igual tu mujer sí. Sí, ella la conocía al toque. Dijo, pero esta canción. Después se enojó conmigo porque se la dejé en la cabeza, ¿no? Bueno, para mí la persona que mejor ha entendido todo esto es Robin Alexander, que le citas tú mucho y le voy a citar yo hoy. Y dice, las canciones del romántico, ¿no? El oficio, ¿no? El del Handwerk, ¿no? El oficio con las manos, ¿no? La naturaleza, el deporte es más hermoso en club, en Verein, ¿no? Las barbacoas, los sacerdotes, la sociedad como comunidad. La CDU nunca se habría atrevido a hacer tanto Alemania, ¿no? Y es eso, es que lo ha entendido perfectamente de qué va, ¿no? Y está dirigido a un público que es votante de la CDU, que en el momento de cuando apareció la candidatura de Baerbock decidió votar a los verdes, por eso los verdes estaban en el 28%, que luego con toda la campaña sucia, los errores, etcétera, de Baerbock volvió a la CDU, o se fue a la abstención, o se fue un poco a la FDP, o ahora mismo está buscando refugio en el SPD, y los verdes le quieren lanzar un mensaje, decir, no os preocupéis, nosotros somos igual de alemanes como vosotros, incluso podéis hacer una parrilla con carne y os vamos a dejar. Y me parece muy inteligente, la verdad. Así que nada, eso quería decir. Bueno, ya veremos qué pasa con... Tuve que explicar en Twitter otra vez que los spots electorales es muy probablemente que no te estén hablando a ti. Así que no lo veas como algo que te habla a ti, sino como que le habla a otro público. Porque si no, pues te va a defraudar, obviamente, ¿no? Quería decir que si nos da tiempo, a mí me gustaría mucho que hagamos un Twitch hablando de los spots, mostrarlos. Está el de AfD, casi todos los partidos ya lo tienen y hay mucho hoy para presentaba, decir. O ayer, no sé si lo he visto del SPD, pero bueno, todavía no lo he visto. Por eso, pero estaría bueno armar algo para mostrarlo y comentarlo. Capaz que antes de algún... Si estamos con los debates, por ejemplo, antes lo podemos armar. Pero bueno, es otra cuestión. Bueno, el 29 podemos hacer un Twitch para el debate y lo comentamos antes, ¿sí? Claro. Estaría bueno. Raúl, te propongo que pasemos a una parte, ya que hablábamos al principio más de comunidad. Hablemos de nosotros, pero no de nosotros, Raúl y Franco, sino de nosotros, el fin de la era Merkel, ¿no? Los que lo hacemos, los que lo escuchan, los que nos ayudan con sus comentarios de fuera, etcétera, y los que vinieron de visita también, que hicimos una lista, espero que no falte nadie, de todos los que en algún momento pasaron por este humilde podcast que lleva un año en pie. Y que nos ayudaron mucho, ¿no? Con sus aportes, con sus análisis, con sus comentarios, sus historias de vida incluso, y los queríamos nombrar y recordar un poco cuándo y por qué aparecieron, ¿no? La primera de todas fue Carmen Miñaz, una vieja amiga, corresponsal de Cadena SER en Berlín, trabaja ahí, no sé, ya hace más de 4 años mínimo, ¿no? O sea, ¿sí? Creo que 5 o 6, no sé. Y siempre está al pie del cañón, cada vez que le pedimos un audio, una pregunta. Espectacular, Carmen, siempre. Siempre nos ayuda, es muy simpática, es muy buena onda. Si van a Berlín, le escriben y se toman una cerveza con ella, que es muy divertido también. Yo me entero de todas las decisiones del gobierno sobre el corona siempre por su Twitter, porque lo cuenta rápidamente en Twitter. Sí, es muy trabajadora, está siempre ahí súper atenta, la verdad. Y bueno, nos ayuda un montón y sabemos también que nos escucha, así que le mandamos un gran abrazo. Ella fue la primera, creo que capítulo 4, ¿no? Se sumó a hablar de el mapa de medios alemán. Bastante complejo. Sí, un tema complejo, sí. Y después viene alguien muy importante, que te voy a dejar a vos, Raúl, que lo presentes porque es alguien muy importante. Bueno, el autor intelectual del nombre del podcast, ¿no? Andreu Jerez, que es un gran amigo, compañero de un montón de proyectos, ¿no? Con el que habéis hecho... pues el libro de Epidemia Ultra, por ejemplo, el podcast de la transición alemana, y siempre activo también con el tema de la derecha radical con nosotros en el proyecto de Epidemia Ultra, y haciendo ahora mismo unos reportajes fantásticos en el periódico de Cataluña. Eso que está haciendo ahora Andreu, cada
Cada vez que sale Sí, uno sí, de esos sí. reportajes es una maravilla. ¿eh? No, un espectáculo. Lo sí, tienen un que seguir. espectáculo. Un Y- espectáculo. Así que le mandamos un abrazo, que además acaba de ser padre por segunda vez hace poco. Le mandamos un fuerte abrazo Un a él, fuerte a su abrazo. mujer y a su familia. Es muy importante siempre recordar que Andreu nos hablaba del fin de la era Merkel antes de que Merkel sea canciller. Es un Antes de que visionario. Merkel naciese. Claro. incluso. También hemos tenido a Alejandra López, también una gran amiga de Cosmo Estación Sur, de la BDR, ¿no? La radio De- pública. Cosmo Radio. Cosmo Radio, eso es. Y bueno, que estuvimos charlando con ella también sobre la radio para los hispanohablantes en Alemania, ¿no? Porque es la radio de referencia. Y yo sé que ella también nos escucha y siempre nos apoya en todos los proyectos que hacemos, así que le mandamos un saludo también. Y tenemos también a Luisi Pedroza, que es uno de los episodios que más me gustó hacer, porque hablamos de migración, que es mi tema de trabajo, ¿no? Yo trabajo Sí. en una organización de apoyo a migrantes y antes, pues, fundé una organización de retorno de migrantes a España, o sea que es uno de mis temas preferidos y la verdad es que ella sabe muchísimo de migración y fue espectacular, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sigue tú. vivió que mucho te- tiempo en Alemania, ahora vive en México, pero siempre tiene este lazo con Alemania y cuando estuvo acá de paso se sumó en ese episodio, creo que fue en diciembre del año pasado y la verdad es que aprendimos un montón hablando con ella. Sabe un montón, de hecho, escribe, bueno, una impresionante. También estuvimos hablando de feminismo en Alemania con Karina Flores y luego hemos tenido algunos de los académicos también que más saben de este tema. Tuvimos a Miguel Otero, ¿no? Analista del Instituto Elcano de España. Él nos y habló alguien que- cuando aparece Laschet, ¿no? ¿Quién es Laschet y qué significa Es para verdad. Europa? Él nos dio una mano Es con verdad. eso. Y Sí. luego alguien con quien pues hablamos mucho últimamente, que también ha colaborado en el podcast de Merkel, la canciller de las crisis, que es Tariq Abu Chadi, profesor en la Universidad de Zurich. Se está Y- mudando a Inglaterra. No recuerdo Ah. ahora si era... Bueno, ahora no puedo decir la universidad porque la voy a decir mal, pero finalizó su periodo en Zurich y se va a una universidad muy importante en Inglaterra. Ajá. Y la verdad que les recomiendo a los que leen inglés, él tuitea en inglés y alemán, mucho en inglés, y todo sobre, o muchas cosas sobre política alemana, así que les recomiendo seguirlos en Twitter. Se Igualmente- escribe Abu Chadi, su apellido se escribe Abu con B larga, Chadi, ¿no? C-H-A-D-I. Después lo ponemos en la descripción del episodio. Y la verdad que se aprende mucho también con él, ¿no? Siempre tiene esa mirada de algunos datos que salen que tal vez uno no ponía el ojo en eso que dice. Más allá de que Raúl no concuerda con su análisis del spot de los verdes, pero ya lo hablamos. pero es verdad que es muy interesante seguirlo si querés estar al tanto de... Nos de puso lo el que otro día una gráfica que me encantó, que es la correlación entre querer votar al FDP y también tener intención de votar... No, querer votar a cualquier partido en función de ser votante de un partido, qué correlación hay de querer votar o de tender a votar a FD, ¿no? Ujú. Y salía todas las gráficas hacia abajo menos FDP. Heavy, ¿eh? Wow. Menos los liberales. Heavy. ¿no? Se fue a la Universidad de Oxford, acá lo encontré. Ah, bueno, muy bien. Pues buen viaje. Le seguiremos escuchando, leyendo por Twitter. Ahora la verdad es que con lo del te traduce todo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Traducido, pero aunque no sepas alemán, Se entiende, algo te sí. puedes enterar, ¿no? Y Él estuvo nada, de invitado en el nuevo podcast que lanzamos el miércoles. Eso es. Merkel, la canciller de las crisis, él es uno de las personas expertas que sumamos a este proyecto, pero bueno, después hablamos más de eso. Quería seguir con más invitados de nuestro sí. podcast. También Manfred Koes, no sé cómo se dice bien. Kösel. Kösel, que es docente en la Universidad de Erfurt y es miembro activo del Partido Verde. Nos contó muchas cosas de los verdes. La verdad es que estuvo muy interesante, ¿no? Nos contó cómo eran Annalena y Robert Baerbock y Robert Habeck, y nos contó un poco... Sí, nos gustó mucho. Sí, y siempre luego, tenemos un feedback con él porque él escucha el podcast y está bueno porque es uno de esos oyentes críticos, ¿viste? Él no te va a decir me gustó el podcast y punto, sino que cuando me escribe me dice tal cosa, esto que dijeron acá habría que matizarlo de tal o cual manera. Es muy útil, ¿no? Tener a alguien bueno. así y también es muy importante saber aceptar críticas o comentarios de ese tipo porque, bueno, Claro. podés estar o no de acuerdo, pero es importante, ¿no? Escuchar eso. Así que le agradecemos también a Manfred. está muy bien. Y luego tuvimos también a Adrián Miró, estudiante de posgrado en comunicación política, en un podcast que hicimos sobre los parecidos y diferencias entre los partidos españoles y alemanes, ¿no? Y estuvo genial. Y tuvimos a Ángel Ferrero,
que es periodista freelance y traductor en Barcelona, que nos habló de Die Linke, que es uno de los especialistas en Die Linke. Estuvo viviendo un tiempo, fue corresponsal en Moscú y en Berlín y nos dio las claves de un episodio difícil de hacer que es sobre Die Linke, que hicimos un especial, ¿no? Yo voy a decir una cosa, creo que ese guión de Die Linke fue el guión en el que más tiempo estuve sentado escribiendo de los 48 episodios del fin de la era Merkel. Es posible, Había sí, tanto porque, para decir, ¿no? Porque aparece claro, la RDA, Gregor Gysi, claro. el muro, era No. mucho, era mucho. Era heavy. Y luego también tuvimos a una gran amiga, Ana, pareja de Barleby, la propietaria de la librería Barleby, la librería de hispanohablante en Berlín, ahí en la Boppstrasse, donde hemos hecho algún evento y bueno, siempre nos tiene mucho cariño y comparte también los proyectos que hacemos, etcétera. Hay parejas que tienen su canción, ¿no? Viste que si esta es nuestra canción de nuestra pareja, bueno, Raúl y su pareja Florencia tienen su librería. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Bueno, algún día le contaremos la historia completa. Pero, sí. Raúl, y tenemos que nombrar a una persona más que nos queda es una. Más que una persona, es una entidad, ¿no? y le queríamos en este año del fin de la era Merkel, queríamos hacerle un regalo a él también. Y lo que le regalamos es justamente una identidad, un branding como se puede hacer en podcast musical. Y por eso elegimos que el Dr. Fausto se haga cargo de esta música. Seguramente la conocen, ¿no? Sí. Muy conocida, muy conocida. El Dr. Fausto dio permiso para que yo le adjudique esta música. Y así que a partir de ahora, espero lograrlo, cada vez que se nombre a Dr. Fausto en este podcast, va a sonar esta música de fondo para que todas y todos sepamos que su alma está por acá. Qué bueno. Pues nada, hemos pasado todos los invitados e invitadas, esperamos no habernos dejado a nadie fuera. Y ahora vamos con la parte fundamental del podcast, sin la que no habría podcast, ¿no? Con la audiencia, con esa comunidad, ¿no? Y les hemos pedido a nuestras oyentes y nuestros oyentes que nos cuenten su opinión. Les dijimos que nos mandaran una opinión sobre el podcast, dónde lo escuchan, por qué lo escuchan, y luego también que nos dijeran qué tema o qué temas de la política alemana les interesan más, ¿no? Y hemos recibido un montón de audios, Franco, ¿no? Así que los podemos ir escuchando. Les pedimos que no se pasaran de 60 segundos. Algunos se ha pasado un poco. Claro, yo acá es donde viene la parte de Hollywood trillado que tenemos en este podcast. Raúl es el policía malo siempre, salvo cuando hablamos de la audiencia. Ahí paso a ser yo el policía malo y Raúl es el bueno. Y en estos mensajes que nos mandaron le pedimos 60 segundos. De hecho la amenaza era si se pasan de los 60 segundos quedan baneados y expulsados del universo del fin de la era Merkel. Y ahí es donde te das cuenta que hay gente que sabe respetar las reglas y gente que no sabe respetar las reglas. Entonces, buenas y malas personas. Así se divide el mundo, ¿no? Así que voy a encargarme de decir cuánto se excedieron cada uno de ustedes para que tengan culpa y piensen en eso todo el fin de semana. ¿Quién es la primera persona, Raúl, que vamos a escuchar? Pues nuestra gran amiga Annette Leiderer, espero haber dicho bien. No, Annette Leiderer. Annette se dice. ¿La es que nunca sé cómo... Venga, dale. Hola Raúl, hola Franco, aquí es Annette de Twitter. Y os presento mis 3 razones por las que escucho el podcast. Primero, claro, vosotros sois expertos, tenéis un conocimiento profundo de la política alemana y sois divertidos. Segundo, la música, que me encanta mucho y me encanta cada vez que la escucho. Y tercero, el tema, claro, el fin de la era Merkel, casi el título perfecto y el podcast perfecto sobre este tema. Mis temas favoritos sobre la política alemana son, primero, todo sobre la CSU, porque es el partido más raro del mundo y soy de Baviera. Segundo, las diferencias y desigualdades económicas, sociales, culturales que existen en Alemania entre el este y el oeste, el norte y el sur. Y tercero, el papel de Alemania en el mundo y Europa. Bueno, escuchábamos a Annette Leiderer, oyente de las primeras, creo yo, Raúl, si no me acuerdo que nos escribió en Twitter muy, muy temprano.
Y bueno, claramente el mensaje está grabado en dos momentos y lugares Sí. diferentes, ¿no? No se asuste, es la misma persona, uno lo hacía caminando por el parque y el otro en su casa, muy feliz. Y bueno, se pasó 11 segundos, así que estoy bastante enojado con Anette, pero bueno, prefiero no hablar ahora de eso. Los Simplemente- temas de... Claro, te iba a decir están- que los temas que dijo, ¿no? Súper interesantes también. Ujú. Sí, las desigualdades. Aquí hemos hablado mucho del este y el oeste, pero nunca hemos hablado del norte y el sur, Franco. Tal cual. Y la verdad es que ya nos van quedando pocas semanas, ¿no? Para hacer podcasts monográficos sobre un tema, aunque es verdad que la semana que viene tenemos algo especial, que luego igual Sí. podemos decir al final, ¿no? Pero Sí. bueno, aparte de eso, lo que vamos a hacer básicamente es repasar o analizar cómo va yendo la campaña, ¿no? Es difícil que tengamos un espacio para hablar ya de cosas más, temas más monográficos. Es que Pero tenemos una lista de temas por si no Claro. teníamos nada de qué hablar, ¿no? Y no los usamos nunca. Claro, no los usamos nunca, sí. Pero bueno, muchas gracias, Anette, y por seguirnos y por hablar también en Twitter de nosotros y recomendarlo a la comunidad, a la germanoparlante, ¿no? Y me gusta que, habla- le guste que la habla- música también. Sí, eso está bien, eso está bien. ¿Quién va ahora? Vamos con Ignacio. Lo Ignacio. escuchamos. Hola, soy Nacho Rubio Pérez y soy uno de los seguidores de Franco y de Raúl de vuestro podcast El fin de la era Merkel. Enhorabuena por vuestro primer aniversario. Yo os escucho pues porque me ayudáis a entender de qué va todo esto, la historia de la política alemana. Leo mucho en los periódicos, pero falta siempre pues esas claves, ¿no?, que nos dais siempre en español. O sea que todos los españoles e hispanohablantes que vivimos en Alemania os agradecemos que nos ayudéis a entender de qué va todo esto. Y bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención de la política aquí en Alemania es cómo se ha aceptado que pasemos de un sistema bipartidista a uno multipartidista, en el que se ha producido una italianización, ¿no?, del sistema, y esto se ha aceptado con toda la naturalidad, algo que yo no me lo hubiera esperado. Y creo que es porque, a pesar de que anteriormente ha habido gobiernos que tenían pues mayorías absolutas, pues siempre han intentado buscar coaliciones con otros partidos pues para que esos gobiernos estén un poquito más balanceados. Así que, bueno, pues ese era el punto que quería destacar. Gracias de nuevo por vuestro gran trabajo, enhorabuena y hasta pronto. Muchas gracias, Nacho. Muy activo también en Discord, Nacho Rubio. Se agradecen las palabras, la verdad es emocionante, ¿no?, lo que dice. Sí, por lo que dice al final le perdono los 12 segundos de extensión por encima de... Y esto que comenta, yo lo he pensado mucho. En España, lo del fin del bipartidismo, corrieron ríos de tinta, o sea, portadas, miles de portadas, artículos, programas de radio, de televisión, debates especiales, y aquí se ha asumido con absoluta normalidad, ¿no? Es verdad que se habla, ¿no?, de la pérdida de voto de los dos partidos mayoritarios, antes mayoritarios, ahora todavía un poco, pero no ha sido tan... No se ha entendido como un fallo del sistema, ¿no?, como en España se llegó a entender, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están aquí más acostumbrados a lo que dice Nacho, ¿no?, a que haya acuerdos entre tres partidos, ¿no? Ahora mismo sabemos que el próximo gobierno será de tres partidos, Sí. o no será. Te iba a ¿no? decir eso, mirando en Daboom, que es esta web que recomendamos para ver coaliciones posibles, si uno hace el promedio de las últimas 7 encuestas, o sea, de los últimos 7 días de encuestas, no hay ninguna chance de que haya un gobierno de dos partidos. De hecho, el más cercano a hacer un gobierno de dos partidos es una nueva gran coalición, que creo que antes de hacer eso el SPD debería cortarse las dos manos y los dos pies. Sí. Pero bueno, el resto son todos tripartitos, ¿no? Algo inédito a nivel federal en Alemania. Seguimos con los audios, ¿no? Vamos a escuchar a alguien que sabe lo que significa atenerse a las reglas. Desde joven siempre me ha gustado la política, pero de Alemania sabía bien poco, así que un amigo me recomendó vuestro podcast y me he ido escuchando todos los episodios empezando desde el final. Uno de mis episodios favoritos es el que habláis sobre la inmigración en Alemania, y el dato que tanto España como Alemania tienen el mismo porcentaje de inmigración no me lo quito de la cabeza desde entonces, me sorprendió muchísimo. Un tema que me interesa mucho son los pequeños partidos o partidos alternativos. Me gustaría saber más de ellos, qué pasó con los piratas, quién hay detrás de Volt y cómo ni pueden incluso sobrevivir estos partidos. Un saludo y muchas gracias. Bueno, Genial. este es Miguel Beltrán. Él es una persona que nos mandó su mensaje en 37 segundos, una maravilla. No, y que abrió el canal de memes del Discord. Tal cual. Es el responsable absoluto. Es decir, si alguien se siente insultado o maltratado ahí, es culpa de Miguel.
Y es un gran aporte, porque él es uno de estos que cuando yo mencionaba los datos que aparecen en Discord, él da mucha data muy interesante. La verdad es que muy bueno tenerlo ahí en nuestro grupo y le agradecemos mucho por los comentarios. Me gusta que uno de sus podcasts favoritos fuera el de la migración, porque para mí también. Y luego esto que hice de los pequeños partidos, es verdad, no hemos tenido tiempo a hablar de Dipartay o Dibasis o de alguno de estos, ¿no? Pero bueno. El Pogo Pachai. El Pogo Partay, sí. Bueno, hay de Humanisten también. Sí. De hecho, en algún momento hice un tweet, me acuerdo hace una semana ya, ¿no? Cuando de todos los que había. De los que había y en los nombres raros. Sí. Estoy buscando así rápidamente a ver si lo encuentro. No creo que lo encuentren. Pero hay como... En valrecht.de, ahí está toda la lista. Y ahora no lo encuentro. Acá ya lo encontré. Y los nombres son, pero buenísimos. Bueno, el Partido Pirata, que nos preguntaba ahí qué pasó con el Partido Pirata. Bueno, el Partido Pirata, de ser la sensación, pasó al fondo del océano y sigue allá. Y nunca más va a volver, creo yo. Hay un partido que se llama PP en Alemania, ¿sabías? Pero no es Partido Popular, es Praktiker Partei. De los partidos de los prácticos. No sé de qué, pero están ahí. Tenemos el Ökologische Demokratische Partei y una lista de 6, 7 u 8 partidos que tienen que ver con cuestiones climáticas, ¿no? El Volt también, ¿no? Que es este partido europeo. Sí. Que bueno, no sé si algún día llegará a tener algún tipo de fuerza. Y también está el Partido Marxista-Leninista, ¿sabías? Sí, el MPLD, ¿no? Movimiento por la... no sé qué, bueno, en fin. Ese partido es interesante porque es uno de los partidos que más dinero recibe. Hay algún mecenas que tienen, un millonario, que le encanta trolear la política alemana, entonces le dona al partido marxista-leninista. De hecho, hay una historia que la primera vez que nos encontramos con Raúl en la historia, que fue en el contexto de la campaña de las federales de hace mucho tiempo. Me acuerdo. Estábamos viendo un debate entre los candidatos del distrito de Mitte, en Berlín. Y estaba Oja Mutlu, ¿no? De los Verdes. Sí, Eva Högel del SPD y el de la CDU, Langsfeld, que es uno de los líderes del movimiento de negacionismo del cambio climático en la CDU. Pero bueno, ese es otro tema. Y estaban esos tres discutiendo, qué sé yo, y cuando viene la ronda de preguntas, una señora levanta la mano a un costado en el público a ver qué va a preguntar y dice: yo soy la candidata directa del Partido Marxista-Leninista de Alemania y no me invitaron a formar parte de silencio, váyase. Y terminó ahí, ¿no? Y me acuerdo que eso fue un evento ahí que se me grabó el Partido Marxista-Leninista después de eso, después de esa escena ridícula. En fin, si quieren la lista, después la ponemos la lista de partidos, digo, en la descripción del episodio. Hay un montón de partidos divertidos, así que bueno, se la dejamos después. Podemos pasar a... ¿Quién más? A una oyente que se llama Yelena Gregorius y que nos deja este mensaje. Hola, soy Yelena, tengo 29 años y soy alemana, pero he vivido mucho tiempo en Latinoamérica y me encanta el podcast de Fin de la Era Merkel porque me gusta mucho que el punto de vista que tienen dos extranjeros que han vivido mucho tiempo en Alemania sobre la política alemana, y también me gusta mucho el enfoque de comunicación que tienen sobre la política alemana. Y pues lo que hace especial para mí estas elecciones es que es la primera vez en mi vida que yo puedo votar, que Angela Merkel no se postula, que pienso crea un cierto momentum en Alemania de tensión, ¿no? De que sí, ahora las cosas sí pueden cambiar y es muy obvio que pues nadie sabe quién va a ganar, ¿no? Que es una cosa muy, muy nueva en la política alemana, que de hecho para mí, después de haber vivido 10 años en el extranjero, fue también la razón para mí volver a Alemania este año, porque quería ser parte, ¿no? de este momentum y sobre todo pues de este momentum que tenemos nosotros los jóvenes para poder cambiar algo en la política alemana y pues para mejorar el futuro de nuestro país, ¿no? Me gusta mucho esto que dice de que es la primera vez que va a votar sin estar Merkel, ¿no? Que es lo que le va a pasar a mucha gente. Sí, pero te digo más. Ella dijo, después de decir eso, dice, es la primera vez que no se sabe quién va a ganar, ¿no? Es decir, que las elecciones son competitivas. Es brutal. Sí. Sí, eso está, bueno, por eso estamos tan encantados, ¿no? De que haya coincidido justo que empezamos a hacer este podcast con las elecciones más entretenidas de los últimos, de este siglo, ¿no? En Alemania, la verdad es que nunca había estado tan competido, ¿no? Tal Así cual. que nada, muchas gracias por el mensaje y por la aportación
y por escucharnos. De hecho, y Elena también, como Anete, es una de las que nos escucha desde hace muchísimo. Escucha de los otros podcasts, Epidemia Ultra, etcétera, todos los que hacemos, y me gusta mucho el mensaje que nos mandó. Así que vamos con el que sigue, que es David. A ver qué nos dice David. Hola Franco, hola Raúl. Me llamo David, tengo 34 años, soy de Barcelona y vivo en Darmstadt. Y bueno, al poco de llegar a Alemania, di con el perfil de Franco y de diferentes corresponsales de algún medio español en Berlín. Y en ese momento fue cuando mi interés por la política alemana creció considerablemente. Hasta entonces el idioma había sido, pues, sin duda, un impedimento. Y desde que comenzasteis con los diferentes podcasts, pues estoy muy atento a todo el material de divulgación que publicáis, porque me gusta mucho la combinación que lográis entre el análisis que hacéis y el toque informal que le dais, sin olvidarse tampoco de la música techno de la intro, claro. El podcast lo suelo escuchar en el coche, de camino al trabajo o cuando hago algún viaje, pero alguna vez que ha coincidido que estaba haciendo home office, os he visto en directo por Twitch también. Después de ponerme al día con los podcasts de la transición alemana y el de Epidemia Ultra, os agradecí por Twitter el trabajazo que hacéis junto con Andreu. Y en aquel momento Raúl comentó formación política de nivel. Y bien, pues semanas después pude constatar en primera persona que así era. Mi novia y yo hicimos el Einbürgerungstest y un buen porcentaje de las 310 preguntas las sabíamos contestar gracias a todo el contenido que impartís en estos podcasts y que compartís con todos y todas. Y nada, sobre la campaña, pues me interesaría algo así como una comparación directa entre los programas de los diferentes partidos. Gracias una vez más por todo y enhorabuena por este aniversario del fin de la era Merkel. Un saludo. Bueno, David, no sé, voy a hacer un esfuerzo grande, fuerte, potente para perdonar este exceso de tiempo. Yo no puedo creer que alguien que vive en Alemania, en Darmstadt, que ya aprobó el curso para poder hacerse ciudadano alemán, haga esto con esta consigna. Franco, pero te quedas con la anécdota. Lo que ha contado es espectacular. O sea, que aprobaron el examen gracias al fin de la era Merkel. Claro, el tema es que no dijo a qué dirección mandamos la factura por haber colaborado. Claro, no, por lo menos que nos mande, yo qué sé, no sé qué hay típico ahí en donde vive, pero que nos mande algo. Pero vamos, me parece espectacular. Es que con este audio tenemos que ir a la Bundeszentrale für politische Bildung y decirles, chicos, aquí estamos haciendo formación política de calidad, no claro, como otras cosas que financiáis, que en fin, no quiero hablar. Sí. AfD nos odiaría, ¿no? Porque no, están integrando a la gente demasiado rápido, mátenlo. Claro. ¿Quiere usted integrarse rápidamente en Alemania? No acuda al Willkommenszentrum, escuche el fin de la era Merkel. Tal cual. En fin. Gracias, David. Bueno, muchas gracias, David. Gracias. Bueno, vamos a pasar a Argentina ahora, ¿no? Argentina, sí. Escuchá esta voz. A ver. Hola, soy Mercedes Urbonas, oyente desde Argentina. Escucho este podcast porque me acerca a mí, que no hablo alemán, toda la información sobre la política alemana, sus candidatos, la campaña y el fin de la era de Merkel. Realmente valoro todo el labor de Raúl y de Franco, y sobre todo esta comunidad de colegas que lograron construir, donde hay un diálogo permanente, donde mismo se copan hablando con todos nosotros, teniendo un feedback, participando de actividades que les proponemos. Y un tema de campaña que me interesó, o dos diría, uno fue la campaña sucia que le hicieron a los verdes, porque es un tema que en general me interesan las campañas sucias, y otro, me gustó mucho saber sobre los momentums de cada candidato, de cómo se construyeron y cómo terminaron. Bueno, muchísimas gracias a Mechi, Mercedes, que bueno, ellos tienen un podcast en el que estuve, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, tiene un podcast, se llama Eurocast, sobre política europea, ¿no? Y han hecho programas o episodios de diferentes países, y a mí me entrevistaron hace unos días para el de Alemania. Estuve charlando con ellos y fue muy agradable. Y bueno, ahora están también en el Discord, los tres, Mila, Mechi y Martín, y nada, encantados de compartir también pasión por los podcasts con ellos. Gracias. Escucho El fin de la era Merkel porque me parece un podcast muy informativo. Realmente está muy bien acompañado históricamente, además de que te da una mirada actual y no deja de ser entretenido al mismo tiempo. Lo escucho cuando estoy en el auto con mi novio
yendo a algún lugar. Además, bueno, lo escucho porque estoy realizando mis estudios aquí en Alemania y ahora estoy haciendo mi práctica en Berlín. Entonces me parece una manera muy asequible para darme un contenido más a fondo en el país en el que estoy viviendo. Bueno, ella era Sofía Crespo, nos escribió a través del Discord y nos mandó su mensaje y bueno, también le agradecemos mucho. ¿Ella es de Colombia o de dónde? ¿Sabes qué? Eso no se lo pregunté, le podemos preguntar, le preguntamos después a Sofía y le agradecemos mucho también por su mensaje, nos pone muy contento que lleguemos a tanta gente de tantos países, ¿no? A ambos lados del océano. Mi nombre es Milagros y me enganché al fin de la era Merkel hace ya un par de meses. Es un podcast que me encanta porque me abre las puertas a una cultura política que es totalmente diferente a la de mi país y que quizás no es tan conocida de este lado del mundo y por cuestiones idiomáticas a veces se hace muy difícil de conocerla en profundidad. Así que muchísimas gracias por todo su trabajo y dedicación. Y respecto a algo que me molesta un poco o no me gusta tanto de las campañas alemanas, es el poco uso que se le dan a los recursos audiovisuales y lo mal que están utilizadas algunas estrategias comunicacionales, tanto en los spots como en los carteles de propaganda que se ven en la calle que nos mandan por Discord. Pero bueno, el análisis comunicacional se lo dejamos a Raúl como siempre. Les mando un saludo a ambos y felicidades por un año del fin de la era Merkel. Bueno, milas de las mías, ¿eh? Muy bien, ahí no, lo he no. visto. Y se nota... Vos estás adoctrinando gente, Raúl. Estoy cansado de esto. No, pero también se nota que es, bueno, ella es la productora del podcast de Eurocast que hemos comentado antes y se nota en el sonido que ha mandado, ¿eh? Perfecto el sonido. Muy bien, tiene toda la razón. Estoy adoctrinando gente, claro que estoy adoctrinando gente. ¿Para qué tenemos este podcast si no? Bueno, basta de adoctrinar. Chao. Venga. Hola, soy Ana Alonso y escribo en El Independiente de Política Internacional. A mí me gusta mucho el fin de la era Merkel y me gusta porque Raúl y Franco me encantan el tono que le dan, la frescura que aportan, hacen divertida la política alemana, que eso para muchos pues es una gran sorpresa. Y bueno, sobre la política alemana lo que me gusta mucho es que la palabra consenso no es tabú y en España pues sí que vemos que es muy difícil que los partidos aparten intereses mezquinos y muy pequeñitos para ver el bien del Estado, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de lo que hizo el SPD al pactar el gobierno ahora saliente, que era un auténtico harakiri en aquel momento. Ahora quizá veamos que el resultado puede ser otro y que quizá despunten. Y también me apasiona la figura de Merkel porque creo que Merkel introduce en la política algo que es el pragmatismo y un pragmatismo muy orientado a la resolución de problemas. Ella creo que analiza, es como científica, analiza lo que pasa, trata de ver todas las opciones y siempre busca la manera de hallar la solución. Y bueno, por eso me gusta muchísimo lo que aporta Merkel, igual que me encanta lo que aportáis desde el fin de la era Merkel. Bueno, muchas gracias, vielen Dank. Chao. Estupendo, Ana. Un saludo muy grande. El método con Ana, Merkel, además, describió Ana. Sí, con Ana además alguna vez hemos contado algunas cosas de Alemania en el Independiente y le agradecemos que siempre nos llame para no preguntarnos, ¿no? Como expertos que somos en política alemana, Franco. Muchas gracias, Ana. Tal cual. Sobre eso que describió Ana, el método Merkel, hablamos también en el nuevo podcast Merkel, la canciller de las crisis, pero ya se van a enterar. Y quiero pasarles un último mensaje. Esta persona que vamos a escuchar es una persona que entiende una consigna, que uno le dice 60 segundos y manda 60 segundos y no se pasa ni uno, ni para adelante ni para atrás. Es el más alemán de nuestros seguidores, se podría decir. Es el fan número uno, el que nos escribía feedback desde el principio, el que nos criticaba cuando nos salía mal, etc. Y es un viejo amigo mío, uno de mis mejores amigos en Argentina. Le agradezco mucho que nos haya mandado este mensaje. Hola Franco, Raúl, mi nombre es Sebastián Cosarín y los escucho desde el episodio 1. Quería aprovechar para desearles un muy feliz cumpleaños, decirles que realmente me hacen mucha compañía y ya tengo mis rituales semanales de salir a caminar o de ir a tomar un café a algún bar clásico de la ciudad de Buenos Aires y escucharlos.
Excelente lo que están produciendo, súper importante sumar una voz en español sobre la política alemana, que es tan importante también para la región. Y quería hacerles una pregunta del orden de lo hipotético. ¿Qué hubiese sucedido si Angela Merkel no escribía esa tan famosa carta a raíz de los escándalos de corrupción que se dieron hacia el interior de su partido? ¿Tendríamos una canciller hace 16 años? ¿Qué creen que hubiese pasado en ese sentido si no escribía y publicaba esa carta? Un abrazo desde Argentina. Qué maravilla, Seba. Gran tipo, Seba, la verdad. Unas fotos espectaculares, siempre escuchando el podcast con el mate y con las vistas de su balcón. Preguntaza, porque además nos sirve también para luego entrar al tercer bloque, ¿no?, de hoy. Claro, pero ¿qué le vas a responder en ese escenario ahí, en esa distopía? Le voy a responder que Merkel no hubiera sido canciller. ¿Y quién hubiese sido canciller? Pues no lo sé, pero Merkel desde luego no, porque el presidente del partido era Wolfgang Schäuble. Exacto, yo iba a responder eso, ese nombre. Y el que Kohl había señalado como su sucesor. Y Merkel, con esa jugada, no solo se mató al padre, ¿no?, a Helmut Kohl, que es algo muy típico en política, sino que sacó de juego, puso en fuera de juego a su principal rival, ¿no? O sea, fue espectacular. Sí. Obviamente, nunca sabremos si lo hizo más por sus principios, por denunciar la corrupción o por estrategia, digamos, dentro del partido, pero con todas las reservas que había en torno a ella al principio, por ser mujer, por ser del este, por su inexperiencia, si no hubiera tomado esta decisión, que la situó como alguien que pone por encima los principios del partido, de cualquier cosa, yo creo que no hubiera sido canciller. Así que esa carta, de la que estos días estamos hablando mucho en el podcast Merkel, la canciller de las crisis, es constituyente de su mandato, ¿no?, para mí. Totalmente. Así que yo me arriesgo ahí al contrafáctico. Para mí hubiese sido Wolfgang Schäuble. Pensemos que él manejó hasta ese momento todos los momentos, las situaciones más difíciles del país como ministro del Interior. Bueno, fue ministro de todos los gabinetes posibles que hubo de Helmut Kohl. Es actualmente, ¿no?, el diputado más antiguo en el Bundestag. Es actualmente el presidente también del Bundestag. Y él manejó la crisis de Chernobyl. Él manejó la cuestión mucho tiempo después del euro, pero antes la cuestión de la reunificación, ¿no?, digamos, de llevar adelante las negociaciones con los nuevos estados federados y decirles, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, etcétera. Era el personaje perfecto para ser canciller, pero bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas y llegó esa carta al periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung y la publicó. Estupendo este repaso, la verdad es que agradecemos un montón todos los audios, son emocionantes, ¿no? Emocionan escuchar a tanta gente que nos escucha y nos quiere, y nosotros les devolvemos ese amor y esas emociones cada día charlando aquí en el podcast. Así que sigamos adelante y hablemos de algo que se ha estrenado esta semana, Franco. Sí, esta semana, como decíamos hace un rato, se estrenó un podcast narrativo documental, un proyecto que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ya hablamos acá sobre esto, es el podcast Merkel, la canciller de las crisis. 5 episodios que nos cuentan cómo Merkel fue evolucionando, cómo Merkel se enfrentó a las diferentes crisis y momentos críticos durante todos estos años en la alta política alemana. Y bueno, estrenamos el episodio 1. Bueno, escuchamos un fragmento entonces, Franco, para... algunos ya habrán escuchado el primer episodio, pero vamos con un fragmento de otro episodio, ¿no? Dale, vamos a dar un salto así se enteran de algo más. Estamos en Sochi, Rusia. Nada más y nada menos que en la residencia de verano de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Angela Merkel espera por el mandatario en una gran sala. Juntos darán una rueda de prensa sobre la visita de la canciller a dicho país. Le han ofrecido algo de tomar y le han traído algunos dulces típicos de la región. El trato es muy ceremonioso y protocolar. Angela se siente a gusto. Hasta que... Putin aparece con Connie, su gran labrador negro. Al verlo, la cara de Merkel se transforma, sobre todo cuando el perro se le va encima. Intenta disimularlo ante las cámaras, pero su incomodidad es evidente.
En 1995, mientras paseaba en bicicleta cerca de su casa de verano en Templin, un perro la mordió. Fue tal la herida que terminó en la sala de emergencias de un hospital local. Desde ese entonces es que Angela le ha tenido miedo a los perros. ¿Pero es que acaso Putin sabía de esto? Solo quería hacer algo lindo por ella. Cuando descubrí que no le gustaban los perros, claro que me disculpé. Esas fueron algunas de las respuestas que dio el mandatario. Lo cierto es que este incidente retrata muy bien la relación entre Alemania y Rusia, y más precisamente entre Merkel y Putin. Bueno, ese es un fragmento del episodio 3, o sea que falta bastante para que se publique. Y es un fragmento que parece gracioso, pero en realidad es interesante para entender cómo funciona la política a ese alto nivel, ¿no? Y, por ejemplo, cómo actúa Vladimir Putin, el presidente ruso, para mostrar su poder, para mostrar, digamos... No, pero eso es bullying. Bueno, también. Eso es bullying, a mí me parece impresentable, vamos. Quiero decir que sí, no sé, igual consiguió sus objetivos, pero la verdad es que está feo, ¿no? Pero bueno, la escena es divertida, o sea, si no pensamos en lo mal que lo pasó Angela Merkel, bueno, si lo pensamos también, que no pasa nada porque lo pasa mal algún rato, hay fotos que son alucinantes, con el perro ya subido encima casi de las piernas de Angela Merkel y ella con una cara de por favor que se acabe esto. Sí, o sea, sí, de hecho lo mirábamos un poco el otro día en el Twitch, ¿no? Que hicimos en el preestreno con Rocío González, que es la narradora a quien escuchaban recién. Y mirábamos las fotos y hay una foto que es buenísima de Putin con una cara de malvado, ¿no? De Evil Genius diciendo, jaja, mira ahora lo que te traje. Pero bueno. Sí, es. ¿De qué episodio es, Franco? Episodio 3. En ese episodio hablamos de la crisis de Fukushima. ¿Qué tiene que ver Rusia con Fukushima? Se van a enterar cuando escuchen el episodio. Tiene que ver por un tubecito. Que ya contaremos. Que Franco, nada, se estrenó el miércoles. El próximo miércoles será el segundo episodio, que es Cueste lo que cueste, ¿no? Whatever it takes, aquella frase mítica de Mario Draghi, con lo cual va de la crisis del euro. Y nada, destacar para mí muy importante ese trabajo de los estudiantes de traducción, haciendo la traducción y el doblaje de las 9 personas expertas de primer nivel de la política, los medios y la Academia de Alemania a las que entrevistaste para que nos guiasen en conocer la obra. Sí, la verdad que es de Angela Merkel. Un trabajo enorme de mucha gente, ¿no? De mucha gente a muchos niveles, en muchos países, en muchas latitudes. Sí. Y le agradecemos también al lado Berlín que nos están ayudando con la difusión también de este podcast. Estamos muy contentos de que les haya interesado nuestro trabajo. Es una página que nosotros seguimos habitualmente y nos encanta que le den difusión al podcast y que les guste. Así que un saludo a Manuel. Muy bien, Raúl, yo creo que con esto estamos listos para este episodio de retorno, después del episodio de emergencia. Para el que no se dio cuenta, yo supongo que todos, pero si alguien no se dio cuenta, eso lo grabamos a través de nuestros teléfonos, entonces se escuchan perros, gente llorando, etcétera, porque estábamos en un estudio, básicamente. Pero quedó, creo que bastante bien ese episodio. De hecho, fue de los más escuchados, ¿no? Sí, lo hicimos con agenda pública, el Twitter Space, y bueno, estuvo bien. Hicimos ahí un repaso de emergencia mientras tú estabas de vacaciones, así que nada. Bueno, ahora ya... Sí, ahora ya volví. Ahora ya no nos vamos de vacaciones hasta el día 26, amigos y amigas. Las elecciones alemanas están más picantes que nunca. Pueden seguirlas aquí en el fin de la Merkel o pueden aburrirse siguiéndolas en otro lado. Claro, no se aburran, vengan con nosotros, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, estamos en todas y les agradecemos mucho por los mensajes de hoy, porque estén con nosotros después de todo este año y porque sigamos estando mucho tiempo de más hasta que se forme gobierno y ahí se acabó el podcast. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Sí, dime, Franco. ¿Vas a ver el debut de Messi con su nueva camiseta? Sí, no me acuerdo de Messi, de verdad. Pero estaba pensando ahora, porque estaba seguro que me ibas a preguntar por Messi, y estaba pensando, ni me acuerdo. Antes dedicaba, 3 horas, 4 horas a la semana a pensar en Messi. Y ahora esas 4 horas a la semana las puedo dedicar a pensar en las elecciones, Franco. Es maravilloso. En Wolfgang Schäuble, por ejemplo. Wolfgang Schäuble. Chao, Raúl. Chao.